Enero de 2018. Dos alpinistas se encuentran en la cima del Nanga Parbat en completa oscuridad. La temperatura es de 50 grados bajo cero. Uno de ellos acaba de convertirse en la primera mujer en conquistar esta montaña en invierno. El segundo está ciego. Comienza la cuenta atrás para la catástrofe. Pero para entender cómo llegaron allí, habrá que retroceder a un pasado lejano. Tomasz Makiekew nació en 1975 en la pequeña ciudad polaca de Jaloszyn. Pasó la primera década de su vida con su hermana en casa de su abuela, en un tranquilo lugar a orillas del río Rtí. Fue allí, entre campos y bosques, donde despertó en él la pasión por la naturaleza, que no lo abandonaría hasta el final. A los 10 años, la familia se mudó. Tomasz añoraba el pueblo, los espacios abiertos, la libertad. Esa añoranza se arraigó profundamente, convirtiéndose en parte de él, tan inseparable como una cicatriz. La década de los 90 lo encontró adolescente y lo arrastró a un torbellino. Primero empezó a inhalar pegamento. El olor químico le quemaba las fosas nasales, difuminaba los límites de la realidad. Luego pasó a algo más serio. Pronto la casa dejó de ser un refugio para él. Tomasz se fue a la calle. Su hermana Agnieszka lo encontró y lo llevó a un centro de rehabilitación. 3 meses después, volvió a estar donde lo habían sacado, como si una mano invisible lo arrastrara de vuelta hacia el precipicio. De nuevo rehabilitación, esta vez con terapia ocupacional. Durante 2 años cavó zanjas, cargó sacos en obras, descargó vagones. Los callos en sus palmas se reventaban y volvían a crecer. Le dolía la espalda por las tardes. Pero en algún lugar de ese dolor monótono había un apoyo, y logró salir. Al mudarse a Varsovia, conoció a una chica llamada Joanna. Finalmente se casó. Parecía que su vida se enderezaba, pero sus amigos recuerdan que en su interior quedaba un vacío, la sensación de que algo faltaba. Como si un agujero se abriera en su interior y necesitara ser llenado con algo, cada día, una y otra vez. Tomasz empezó a buscar. Ingresó en la Universidad de Varsovia para estudiar filosofía. Conferencias, apuntes, interminables debates en las aulas. Y lo dejó a los pocos meses. Las palabras no llenaban el vacío. Decidió irse de mochilero a la India. Pasó allí 1 año entero. Polvo de los caminos, olor a especias, un calor que derretía el asfalto. Y allí vio por primera vez el Himalaya. Picos blancos en el horizonte, tan lejanos que parecían pintados, tan altos que dolía mirarlos. El cuello se le agarrotaba y algo se le contraía en el pecho. Fue entonces cuando comprendió que quería dedicarse al alpinismo de altura. Tomasz y Joanna se mudaron a Irlanda. Ella encontró trabajo como psicóloga infantil. Él se empleó como mecánico. Sus manos olían a aceite de motor. La suciedad se incrustaba bajo sus uñas, una suciedad que ningún jabón podía quitar. En 2008, en una fiesta en el jardín, conoció a Marek Nowowski, un compatriota y alpinista. Marek recuerda: "Yo les contaba cómo intenté ascender en solitario el monte Logan en Canadá. Tomasz de repente dijo que la próxima vez iría conmigo. Con entusiasmo se puso a escalar las rocas locales. Escalaba mejor que yo y aprendió todo solo, sin cursos, sin escuelas. Tenía talento". Tomasz cumplió su palabra. En mayo de 2008 partieron hacia Canadá. Ascendieron el monte Logan y desde la cima descendieron en balsa directamente al océano. La expedición duró 70 días y les trajo reconocimiento.
Los músculos le dolían tanto que por las noches Thomas se despertaba con calambres en las pantorrillas. La piel de su cara se peló por el viento y el sol, pero era un dolor correcto. Un año después, Thomas asaltó en solitario el Han Tengri de 7010 metros, con éxito. La soledad en la altura es un estado especial. Nadie te cubre, nadie te sacará si algo sale mal. Solo tú, la montaña y la delgada línea entre la vida y la caída. Y entonces su mirada se posó en el Nanga Parbat, la novena cumbre más alta del mundo, uno de los 8000 más difíciles. La llaman la montaña asesina. Las estadísticas de mortalidad son de las más altas entre los gigantes del Himalaya. Pero Thomas se enamoró precisamente de ella. Llamó a Marek y le propuso intentar un ascenso invernal. Era una idea increíblemente ambiciosa. En ese momento no existían ascensiones invernales al Nanga Parbat. Sería un récord. Pero, para ser sincero, no tenían ni experiencia, ni equipo, ni preparación para algo así. Marek Nausky recuerda que les atrajeron varios factores. Primero, la fama de la montaña y la posibilidad de un récord. Segundo, su relativa accesibilidad. Hasta la pared del Diamir solo había 2 días de aproximación. Y tercero, el permiso de ascensión costaba solo $300. Si se compara con el Everest, allí el permiso cuesta decenas de miles, y toda la expedición rara vez baja de los 50.000. Aquí, una cumbre prestigiosa por unos pocos euros. Solo que entre los alpinistas tiene otro nombre, la asesina. Marek cuenta: para ahorrar en porteadores, nosotros mismos arrastramos todo el equipo hasta el campamento base. No teníamos equipo normal. Chaquetas, tiendas de campaña, sacos de dormir, todo era turístico, no apto para ascensiones invernales a 8000. Éramos tan diferentes de otras expediciones que incluso los lugareños de la aldea pakistaní al pie de la montaña no creían que fuéramos a subir. Las mochilas les oprimían los hombros de tal manera que las correas se les clavaban hasta el hueso. Cada paso se hacía con esfuerzo. Las piedras bajo los pies se desprendían, los tobillos se torcían en las irregularidades. Al anochecer les dolían las piernas y les disparaba la espalda. Los lugareños los miraban con lástima o con desconcierto. Entonces, no lograron la cumbre. Al año siguiente regresaron. El equipo era un poco mejor, la experiencia un poco mayor. Alcanzaron los 5480 metros, pero a los 8000 metros aún les quedaba mucho. El aire enrarecido ya les oprimía las sienes, la respiración se les entrecortaba, el corazón les latía como el de un caballo acorralado. Un año después, Thomas alcanzó una altitud de 7315 metros en la cresta Masino. Pero, de nuevo, no era la cima. El viento a esa altura desgarraba la ropa, se colaba por cada rendija, succionaba el calor del cuerpo. Los dedos se entumecían incluso con guantes. Habiendo gastado todo el dinero en la expedición, tuvieron que vender el equipo para comprar los billetes de vuelta a casa. Para 2015, Marek decidió que había terminado con las montañas. El cuerpo ya no era el mismo, y el riesgo no justificaba el resultado. Pero Thomas no tenía intención de rendirse. Cuando Marek se fue, Thomas decidió, ahora escalaría solo, al estilo alpino, rápido, con el mínimo de equipo, sin multitud de campamentos y, la mayoría de las veces, sin oxígeno. Es una forma de ascensión peligrosa, no permite margen de error. Un movimiento en falso, un desliz y la montaña no perdonará.
Y entonces conoció a Elisabeth Revol, una estrella emergente del equipo francés de escalada. Elisabeth era 5 años más joven que Thomas, y su completa opuesta. Él, hablador, excéntrico, anarquista de espíritu. Podía hablar durante horas, saltando de un tema a otro, gesticulando, riendo a carcajadas. Ella, una tranquila profesora de educación física de un pequeño pueblo. Elegía las palabras con cautela, hablaba en voz baja, casi en un susurro. Él, un ex drogadicto que había pasado por el infierno de la adicción y la rehabilitación. Ella no bebía alcohol y evitaba el gluten, cuidaba su alimentación con la disciplina de una atleta. Pero los opuestos se atraen. De niña, Elisabeth practicaba gimnasia. Estiramientos dolorosos, splits en el frío suelo del gimnasio, callos en las palmas por la barra. A los 19, sus padres le sugirieron probar la escalada, y allí encontró lo suyo. En 2006 partió con una expedición francesa a los Andes bolivianos. Regresó con 9 cimas, 5 de las cuales fue pionera en su ascensión. Luego fue a Pakistán, conquistó 3 8000s, Broad Peak, Gasherbrum 1 y Gasherbrum 2, los 3 sin oxígeno, en 16 días. Es un ritmo casi imposible. El cuerpo no tiene tiempo de recuperarse. Cada paso a esa altura es una lucha contra el propio organismo, que grita, para, vuelve abajo, inmediatamente. En abril de 2012, Elisabeth partió hacia el Annapurna junto con su compañero checo Martin Minarik. Alcanzaron la cumbre oriental, pero no pudieron subir a la principal debido a un viento huracanado. Las ráfagas los derribaban, la nieve azotaba la cara como pequeñas agujas, la visibilidad caía a cero. Durante el descenso, Martin desapareció sin dejar rastro. Su cuerpo nunca fue encontrado. Elisabeth descendió al campamento base con una fuerte congelación, exhausta. Los dedos se le habían puesto negros, la piel se le había pelado, los labios se habían agrietado hasta sangrar. Le prestaron primeros auxilios y la evacuaron a un hospital en Katmandú. La pérdida de su compañero la golpeó terriblemente. El sentimiento de culpa no la abandonaba. Quizás debió haber insistido en regresar antes. Quizás se le escapó algo. Abandonó las montañas durante 4 años. Pero en 2013 decidió volver. Eligió el Nanga Parbat para el ascenso. Entonces no conquistó la cima, pero regresó 2 años después y se unió a Thomas. Elisabeth recuerda: me gustó mucho nuestra ascensión conjunta. Hablamos mucho, lo pasamos genial. Ese año alcanzaron una altitud de 7.800 metros. Ya cerca de la zona de la muerte, donde el oxígeno es tan escaso que el cerebro empieza a fallar, los pensamientos se confunden, las decisiones se toman por inercia. Se unieron para otro intento en el invierno de 2016, pero el mal tiempo los obligó a regresar. Una ventisca cubrió la montaña de tal manera que la visibilidad cayó a 1 metro. Continuar habría sido un suicidio. Para Thomas, esa era ya la 6ª tentativa de ascenso invernal. Antes de partir, le dijo a un periodista polaco que esta era su última tentativa, que no volvería al Nanga Parbat. El 26 de febrero de 2016, Simone Moro, Alex Chicón y Muhammad Ali Zadpara se convirtieron en los primeros alpinistas en ascender el Nanga Parbat en invierno. El récord con el que Thomas soñaba se había escapado.
El polaco incluso intentó impugnar su logro. Exigió más fotografías de la cima, datos del GPS, estudió cada encuadre, cada detalle, buscó un indicio, una discrepancia, cualquier razón para dudar, pero el récord fue reconocido. Tomasz nunca lo reconoció. En el fondo, él sabía, ellos habían sido los primeros, y él había llegado tarde. Y entonces se dirigió a Elizabeth. Le dijo que quería intentarlo una vez más, que sentía una conexión con esa montaña, que debía acabar con ella de una vez por todas, cerrar ese gestalt, de lo contrario lo perseguiría hasta el final de sus días, y que estaba seguro, este intento sería exitoso. Casi seguro. Llegaron al campamento base el 23 de diciembre de 2017. Para Tomasz era su séptimo intento de ascenso, un número con un regusto a finalidad. Para Elizabeth, el cuarto. El 21 de enero, aún antes del amanecer, recogieron el campamento y se dirigieron a la cima. La oscuridad era absoluta. Los frontales arrancaban círculos de luz de ella, unos pocos metros por delante, no más. Más allá, la negrura. La respiración salía en bocanadas de vapor que al instante se congelaban en las chaquetas formando una fina capa de escarcha. Las botas crujían sobre la nieve costrada. La ascensión avanzaba muy lentamente. A esta altura, cada paso, como subir una escalera con un pesado saco a la espalda. Los pulmones arden, el corazón golpea contra las costillas, los músculos se llenan de plomo. Solo quedaba 1 hora de luz antes de la puesta de sol, pero no tenían intención de dar la vuelta. Había que terminar lo empezado. 7 veces, 7 intentos. El último. Las sombras de las cumbres del Himalaya se alargaban con cada segundo, cubriendo los valles de oscuridad. El aire se volvía tan frío que cada inhalación causaba dolor. Agujas heladas se clavaban en la garganta, en los pulmones, se asentaban en las paredes de los bronquios. Elizabeth Revol, una alpinista francesa de 38 años con 4 8000 en su historial, tomó varias fotografías antes del último empuje hacia la cumbre. Sus dedos apenas obedecían, incluso con los guantes puestos. Por un segundo, la cámara se detuvo en su compañero, Tomasz Makiewicz, quien durante 10 años había estado obsesionado con el Nanga Parbat. Él nunca había intentado ascender ningún otro 8000. Y para la montaña, esa es una distancia enorme. La obsesión o libera o mata. Era evidente que estaba agotado. Sus pasos se hicieron más lentos, sus movimientos se volvieron mecánicos, automáticos. Sus ojos miraban a través de algo, como si el enfoque se hubiera perdido y no regresara. Elizabeth guardó la cámara y sacó el navegador. La pantalla brillaba en un verde pálido en el crepúsculo. Solo quedaban 100 metros verticales para convertirse en la primera mujer en ascender el Nanga Parbat en invierno. 100 metros. En la llanura, eso no es nada. Aquí es una eternidad. El tiempo estaba en calma. Apenas había viento. Para esa altitud hacía un calor relativo. Menos 30 grados en lugar de los habituales 50. Pero todo cambiaría tan pronto como el sol se ocultara. Los alpinistas lo sabían perfectamente. El viento se intensificaría, siempre lo hace después del anochecer. La temperatura caería hasta los menos 50 grados. Debían darse prisa. Ella esperó a Tomasz. Él caminaba despacio, apoyando los pies con cautela, como si estuviera comprobando cada centímetro de la pendiente. Juntos se dirigieron a la cumbre.
Más tarde, Elizabeth contaría a un canal de televisión polaco que juntos alcanzaron la cumbre de 8.126 metros al anochecer. El sol ya se había escondido tras el horizonte, pero el cielo aún conservaba los últimos matices de luz, violeta, azul oscuro, casi negro. Ella se convirtió en la primera mujer en realizar una ascensión invernal al Nanga Parbat, Tomasz en el primer alpinista polaco en lograrlo. No es un récord tan sonado, pero también es un récord. Una vez en la cumbre, tomaron varias fotos. Sus manos temblaban por el frío, por el cansancio, por la emoción. Pero no había tiempo para disfrutar del triunfo. Además, el polaco parecía exhausto. Tenía el rostro gris, los labios azulados y la mirada turbia. Elizabeth le preguntó a Tomasz cómo se sentía. Él respondió que no veía nada. Elizabeth sabía que la ceguera es uno de los síntomas del mal agudo de montaña. Lo más probable es que el polaco hubiera empezado a sufrir un edema cerebral. El líquido se acumula en la cavidad craneal, presiona los tejidos y altera la circulación sanguínea. Si no se le descendía urgentemente a una altitud menor, donde pudiera recibir más oxígeno, esto le llevaría a la muerte. Rápida o lenta, no importaba. Habían ascendido sin botellas de oxígeno, al estilo alpino, pero Tomasz había gastado todas sus fuerzas en el ascenso. En el descenso se movía cada vez más lento. Sus piernas cedían, su equilibrio vacilaba. Elizabeth le puso la mano en el hombro y comenzó a descender a su compañero ciego. Cada paso requería control. Dónde apoyar el pie, cómo distribuir el peso, cómo no tropezar con una piedra. Cuando alcanzaron los 7.895 metros de altitud, justo debajo de la llamada zona de la muerte, Tomasz empezó a tener problemas respiratorios. Ronquidos, gorgoteo en el pecho, inspiraciones convulsivas. Elizabeth le quitó la mascarilla. De su boca brotaba sangre escarlata, brillante, espumosa, signo de hemorragia pulmonar. La nariz y las mejillas se le habían puesto blancas por la congelación. La piel mortalmente pálida, cerosa. La hemorragia, muy probablemente, también era un signo del mal de montaña, que ya había provocado un edema pulmonar. El líquido se filtra en los alvéolos, bloquea el intercambio de gases y la persona se ahoga lentamente en su propia sangre. Había que descender al alpinista urgentemente. A las 11 de la noche, Elizabeth sacó su dispositivo satelital InReach y envió un mensaje de texto a 3 personas: su marido, la esposa de Tomasz y un amigo. Los dedos apenas le obedecían. Tuvo que presionar varias veces para acertar la tecla correcta. Pidió que enviaran helicópteros. Amigos y familiares comenzaron a buscar helicópteros en Pakistán. La tarea era compleja. Los helicópteros rara vez vuelan por encima de los 6.000 metros. El aire enrarecido no proporciona suficiente sustentación. Y ellos estaban mucho más arriba, casi a 8.000 metros. Mientras tanto, Elizabeth ayudó a Tomasz a refugiarse. Cavó una cueva de nieve para protegerse del viento. Excavó con el piolet, con las manos, con lo que pudo. La nieve, compacta y apelmazada, cedía con dificultad. Media hora después, una pequeña cueva se abría en la pendiente, apenas lo suficientemente grande para 2. Desde la cueva envió otro mensaje. Tomasz está en un estado terrible, no puede moverse solo, no tenemos forma de montar una tienda de campaña, es necesario evacuarlo urgentemente. El frío se colaba bajo la ropa. El viento aullaba fuera, colando polvo de nieve por las grietas. Tomasz yacía inmóvil, su respiración superficial e intermitente.
Casualmente, en una cumbre cercana, el K2, una expedición polaca intentaba realizar la primera ascensión invernal. Estaba liderada por el legendario alpinista polaco Krzysztof Bielicki, un veterano de 68 años con 14 8000 en su haber y una ascensión en solitario al Nanga Parbat sin oxígeno en 1996. Un hombre que conocía esa montaña, sabía lo que podía hacerle a una persona. Bielicki recuerda: comprendí que la única opción para Elizabeth y Thomas era enviar un equipo de rescate desde aquí al Nanga Parbat. Pregunté a los 13 alpinistas en el campo base del K2, ¿está alguien dispuesto a interrumpir el ascenso para salvar a 2 personas que están muriendo? Todos respondieron que sí. Sin dudarlo, sin vacilar. Para la operación, Bielicki eligió a Adam Bielicki, Denis Urubko, Jacek Czech y Jaroslav Botor, los mejores de los mejores. Los helicópteros se retrasaron. Algunos dicen que, debido a una disputa sobre los costes entre las embajadas de Polonia y Francia, el ejército pakistaní y la compañía de seguros de los alpinistas, la burocracia no se detiene ni siquiera cuando cada hora cuenta. Finalmente, los helicópteros fueron pagados por los familiares de los afectados. Recaudaron el dinero durante la noche. Llegaron al campamento base del K2 solo a la 1 de la tarde del 27 de enero. Recogieron a 4 rescatistas y se dirigieron al Nanga Parbat. Los helicópteros volaban bajo sobre los glaciares, rodeando los picos. Las aspas levantaban polvo de nieve, la visibilidad saltaba de 0 a 100 metros. Encontrar la montaña, por no hablar de un lugar para aterrizar, no fue fácil. Los pilotos nunca habían estado allí. Bielicki recuerda: cuando nos acercamos, les mostré dónde estaba el pueblo, dónde estaba el campamento base y dónde podían aterrizar. También les dije que parecían personas valientes y les pedí, si era posible, que nos llevaran lo más alto posible por la ladera. Los helicópteros dejaron a los rescatistas a una altitud de 4800 metros, justo debajo del primer campamento. Volar más alto era inseguro. El aire está demasiado enrarecido. Las aspas pierden eficiencia. Una ráfaga de viento y la máquina podría caerse. Por cierto, a menudo se pregunta, ¿por qué no los rescatan con helicópteros? Porque los helicópteros físicamente no pueden ascender con seguridad a tal altura. Los alpinistas decidieron: Chichi y Botor se quedarían en el lugar de aterrizaje para preparar el campamento. Bielicki y Urubko irían a buscar a los afectados. Comenzaron el ascenso a las 17:30. Ya estaba oscureciendo. Hay que decir que son algunos de los alpinistas más fuertes de la actualidad. Adam Bielicki, de 44 años, había escalado el Khan Tengri y contaba con 19 ascensos a 8000. Denis Urubko es un kazajo con la reputación de ser una máquina, capaz de caminar sin parar durante días. Los alpinistas se apresuraron. Prácticamente toda la ruta la hicieron sin aseguramiento. No había tiempo para clavar pitones, revisar anclajes, hacer nudos. Durante todo el ascenso no utilizaron ni un solo tornillo de hielo. Cuando veían cuerdas viejas dejadas por otras expediciones, las usaban, aunque esto también es muy peligroso. Nunca se sabe cuán fiable es una cuerda. La escarcha destruye las fibras, los rayos ultravioleta las vuelven frágiles. Recordemos, se trataba de un ascenso invernal a uno de los 8000 más difíciles, de noche, con prisa. Pero los rescatistas se habían preparado bien, y lo más importante, se habían aclimatado. Sus cuerpos ya se habían adaptado a la altura, la sangre estaba saturada de hemoglobina, los pulmones funcionaban eficazmente. Thomas y Elizabeth se quedaron en la cueva de nieve.
No está claro si descendieron juntos o si ya se habían separado y descendían por separado. La propia Elizabeth no pudo recordarlo con exactitud más tarde. El tiempo en altitud transcurre de manera diferente. Los minutos se alargan, las horas se comprimen. Denis Urubko recuerda: empecé a gritar con la esperanza de que, tal vez, se hubiera producido algún milagro y estuvieran por aquí. Grité a través del viento. Finalmente escuché una voz tenue. Era Elizabeth. La alpinista había sufrido congelación y padecía mal de altura. Además, estaba sola. Estaba sentada, con la espalda pegada a la pared de la cueva, inmóvil. Thomas no estaba por ninguna parte. Antes de ser encontrada, la mujer tuvo alucinaciones, también un síntoma del mal de altura. El cerebro, privado de oxígeno, empieza a crear imágenes. Elizabeth pensó que alguien le había traído té. La mujer que se le apareció le pidió que le diera una bota a cambio. En ese momento, me levanté automáticamente, me quité los zapatos y se los di. Y por la mañana, cuando me desperté, solo llevaba calcetines, recuerda la alpinista. Los rescatistas le dieron a la mujer té caliente de un termo. Intentaron calentarle las manos congeladas. Los dedos estaban rígidos, blancos, no se doblaban. Y por supuesto, preguntaron por Thomas. Elizabeth dijo que él no podía moverse ni caminar por sí mismo. Por eso se vio obligada a dejarlo en una grieta, en su campamento improvisado, un poco más arriba por la ladera, tal vez 100 metros, tal vez 200. A esa altura, las distancias engañan. Urubko y Bieletsky se enfrentaron a una elección muy difícil: intentar llegar hasta Thomas o descender con Elizabeth. Elizabeth podía caminar, con ayuda, pero podía. Thomas no podía. Habría que cargarlo, y cargar a una persona en un 8000, en invierno, de noche, es casi imposible. El peso, la pendiente, la oscuridad, el frío. Bielecki dice: comprendimos, si dejábamos a Elizabeth y buscábamos a Thomas, podríamos bajar de la montaña a una persona que no puede caminar por sí misma. Pausa. Tal vez un segundo, tal vez un minuto. Tomaron una decisión muy difícil. No irían a buscar a Thomas. Lo dejarían morir en las montañas. Al amanecer, Bielecki, Urubko y Elizabeth comenzaron a descender. El cielo se aclaró, gris, pesado, sin atisbo de sol. El viento amainó. La ladera se extendía hacia abajo en una interminable franja blanca. La mujer tenía las manos gravemente congeladas. Apenas podía mantenerse en pie. Sus piernas flaqueaban, el equilibrio se perdía. Por lo tanto, es más correcto decir que empezaron a descenderla. Bielecki iba delante, abriendo camino. Urubko iba detrás, asegurándola, apoyándola cuando tropezaba. A las 11:30, aproximadamente 18 horas después de llegar al Nanga Parbat, Bielecki, Urubko y Elizabeth, junto con los helicópteros, llegaron a la zona segura. Los helicópteros esperaban en la plataforma. Las aspas giraban en vacío, levantando polvo de nieve. Un político francés pidió al presidente Emmanuel Macron que condecorara al equipo de rescate con la Orden de la Legión de Honor, la más alta condecoración civil de Francia. Pero los rescatistas se negaron, aunque realmente habían realizado una hazaña. Adam Bielecki dijo: creo que no hicimos nada extraordinario. Cualquiera habría hecho lo mismo en nuestro lugar. La alpinista Elizabeth Revol sufrió graves congelaciones,
pero sobrevivió. Perdió varios dedos de las manos, pero está viva. Thomas Makiekiv dejó atrás a su esposa y 3 hijos, y él mismo se quedó para siempre en las laderas del Nanga Parbat, la montaña que intentó conquistar durante toda su vida. 7 intentos, una cima y un precio que nadie quería pagar.